Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo una revisión que no te puedes perder. Si te apasionan los perfumes tanto como a mí, te invito a darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas exclusivas. Además, me encantaría conocer tu opinión, así que déjame tus comentarios. Vamos a sumergirnos en el mundo de las fragancias. Hoy hablaremos de Dark Door Sport de Maison Alhambra, una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática para hombres, lanzada en 2022. Las notas de salida incluyen toronja, pomelo, resina de elemí, bergamota y limón, lima ácida. En las notas de corazón encontramos jengibre, cedro y vetiver, mientras que las notas de fondo son lavanda, sándalo y romero. Una de las fragancias más sorprendentes que he probado últimamente es Ardor Intense de Maison Alhambra, una excelente alternativa a Dior Intense, con una calidad destacable, aunque no llega al nivel del original. Dark Door Intense es una propuesta digna que no dudo en recomendar, especialmente a quienes buscan una opción económica y de calidad. Sin embargo, Dark Door Intense no llegó sola. Dark Door Sport también se une a esta familia, inspirada en la versión Sport de Dior. A partir de aquí, al igual que ocurre con las fragancias originales de Dior, los caminos de los aromas de ambas versiones se separan por completo. Mientras que Dark Door Intense es amaderada con iris y matices achocolatados, Dark Door Sport es una fragancia cítrica, aromática y amaderada. Esta última es excelente y destaca por ser un cítrico de alta calidad, aunque personalmente me resisto a aceptar el incremento de precios que Dior ha aplicado a todos sus productos, algo que considero excesivo. Otra razón para no adquirir actualmente Dior Homme Sport es la amplia oferta de alternativas cítricas disponibles en el mercado, como Dark Door Sport de Maison Alhambra, que cubren perfectamente el hueco dejado por Dior y a precios mucho más accesibles. He estado probando Dark Door Sport de manera comparativa con Dior Homme Sport en diferentes perfumerías, y aunque ambas fragancias tienen diferencias notables, Dark Door Sport no ha logrado ser un clon exacto. Las mayores diferencias se perciben en la salida de los aromas. Dior Homme Sport presenta un cítrico más moderado y dulce, con maderas que se integran rápidamente, brindando una fragancia refinada y compleja. Por otro lado, Dark Door Sport ofrece un cítrico más ácido, menos dulce y denso. Mientras que la propuesta de Dior se siente más amable y delicada, Dark Door Sport es más intensa y menos refinada en sus primeras notas. En su primera media hora, Dark Door Sport se mantiene bastante lineal, con bergamota ácida y limón verde, lo que le da un toque aromático interesante. Esta acidez verde pierde fuerza con el tiempo, pero nunca desaparece por completo. También se percibe una nota herbal, que me recuerda al vetiver fresco y que resulta agradable. A partir de la primera hora y media, Dark Door Sport comienza a acercarse más a Dior Homme Sport, revelando similitudes más evidentes a medida que la acidez cítrica se suaviza y las maderas toman protagonismo. Sin embargo, Dark Door Sport mantiene su propia personalidad, siendo más cítrica y menos refinada que su contraparte de Dior. En cuanto a la duración y proyección, Dark Door Sport se mantiene perceptible durante unas 6 horas, con una proyección notable durante la primera hora. Comparativamente, Dior Homme Sport ofrece mayor proyección desde el inicio y dura más de 7 horas sin perder intensidad. A nivel de rendimiento, Dior se posiciona como la ganadora. En cuanto a Dark Door Sport, es una fragancia perfecta para primavera y verano, refrescante, limpia, cítrica y muy aromática. Aunque también la he utilizado en días fríos del invierno y se adapta bien a bajas temperaturas, creo que es más adecuada para el día y, en ocasiones, para noches cálidas. En términos de estilo, se ajusta mejor a looks semiformales y casuales, mientras que Dior Homme Sport tiene un carácter más versátil y se adapta mejor a looks formales. Dark Door Sport se inspira en Dior Homme Sport, pero agrega su propia personalidad, lo que puede decepcionar a quienes buscan un clon exacto. Su salida es claramente diferente, más ácida y menos refinada, pero a partir de la fase media, las similitudes se hacen más evidentes. Es importante aclarar que Dark Door Sport es más una inspiración libre que un clon exacto. En resumen, Dark Door Sport ha ganado un lugar en mi colección, no por su parecido exacto con Dior Homme Sport, sino por su carácter cítrico único y su calidad general. Si añadimos una presentación elegante y un precio accesible, es una propuesta difícil de ignorar. Mientras que Dark Door Intense se acerca más al original y se posiciona como un superclon, Dark Door Sport ofrece una alternativa válida, aunque con menos refinamiento. Ambas fragancias, Dark Door Sport e Intense, pueden complementarse perfectamente, ofreciendo dos opciones de alta calidad. En definitiva, Dark Door Sport es uno de los clones más parecidos que he encontrado en el mercado y una excelente opción para quienes no desean gastar mucho para oler bien. Te animo a explorar nuestra tienda de perfumes Totis 40 Perfumes en línea para descubrir una selección excepcional de fragancias.
Encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Visita nuestra tienda hoy mismo para encontrar tu fragancia ideal, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y hasta aquí la reseña de hoy. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo fragancias únicas, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Además, me encantaría saber qué opinas sobre esta fragancia o cuál es tu perfume favorito, déjalo en los comentarios. No te vayas sin visitar nuestra tienda en línea Totis 40 Perfumes, donde encontrarás ofertas exclusivas y la fragancia perfecta para ti. Enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.